inescrutable. ¿Tienen una idea de lo que significa la palabra inescrutable o si tienen algunos sinónimos que vengan a vuestra mente con respecto a esta palabra inescrutable? Insondable de medible. Sí. Oiga, cuán, cuán profundos me son. Y fíjate cuando en el Salmo, si mal no recuerdo, el Salmo 139 te dice, cuán profundos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Si los enumero, dice, se me hacen más amplios que la arena del mar. ¿Alguien puede contar la arena del mar? Imagínese, hubo un supuesto genio que hizo un cálculo que por metro cúbico era igual. Yo digo, madre mía, la gente... Venga, tú dices un número muy grande, lleno de ceros, y a ver quién te dice que no. Vale, yo te voy a decir, no, hay un granito y medio que te ha faltado, por lo menos. Pero bueno, eso. Bien, Primera de Juan capítulo 5, versículos del 13 al 21, las 5 cosas que hemos estado estudiando que ya sabemos. ¿Lo tenemos? Leemos del versículo 13 al 21. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que en esta noche ella, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetre, Señor, hasta partir el alma, el espíritu, hasta los tuétanos y las coyunturas de nuestro ser, Señor. Padre, que seas tú el que nos hables en esta noche y no el hombre. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Padre, y que pueda ser quitado todo estorbo en esta noche que dificulte, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado en estas semanas estudiando un poquito acerca de cosas que ya sabemos. Quizás tendríamos que decir, por ende, más que estudiar, repasar. Y mencionábamos que el mismo apóstol Pablo decía, a mí no me es molesto deciros las mismas cosas. No por nada, sino porque nosotros, como seres humanos, normalmente tenemos esa tendencia a olvidar o a quedar ahí, como quien dice, o como dice uno, en el resquicio del estante lleno de polvo, a dejar muchas ideas y muchas cosas en nuestra vida. Y comenzábamos con el versículo 13 diciendo que Él nos ha escrito a nosotros que creemos, los que no creen. Recuerdan en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. El que cree en Cristo de verdad, no es el que cree, les recibe. El que cree en Cristo les recibe. Por ende, el que cree en Cristo, aparte, como dice la Escritura, tiene vida eterna, pero yo os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna, y ahí recalcábamos el tema de que no hay una señal externa física que podamos decir, con esa señal determinamos que ese es creyente o no. No la hay. Y por ende debemos de ser muy cuidadosos al respecto de emitir juicios. Por eso dice el mismo Señor Jesucristo,
no juzguéis para que no seáis juzgados, y también dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Debemos ser muy cuidadosos al respecto. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna, pero no hay una marca evidente en nosotros. El trigo y la cizaña son muy parecidos, y hablábamos también de esto. Por ende, conocí una iglesia, curiosamente, que tenía un letrero, como hay negocios que dice, se reserva el derecho de admisión. Me parece muy curioso, pero ¿habéis visto eso en algunos negocios? Se reserva el derecho de admisión. Yo no sé exactamente dicen algunos que es por tema de gente que se bebe un par de tragos y se pone muy indecente. Y tienen así con ese letrero y esa tal, la autoridad y la capacidad de echarles. Pero, bueno, en una iglesia yo ver eso me pareció muy raro. Se reserva el derecho de admisión. Bueno, que no me cae bien para afuera. Hombre, eso está muy raro. Bien, sabemos que tenemos vida eterna. Bien, gloria a Dios. Segunda cosa que vimos, que ya sabemos, se supone, que Él nos oye, como dice la Escritura, en cualquier cosa que pidamos. Y recalca en el versículos 14 y 15, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Y ahí en ese momento hablamos de todas estas cosas, de cómo el Espíritu Santo nos muestra que no sabemos realmente lo que nos conviene y que no sabemos pedir como conviene. Y por ende el Espíritu Santo filtra esas oraciones, nuestra mente, nuestro corazón también, para que sepamos recibir las respuestas de Dios. Porque Él nos responde, Él nos oye. Y Él nos da las peticiones, y poníamos algún ejemplo de estas cosas. Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Por eso cuando yo oro, yo descanso. Porque yo sé que yo oro conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. A veces lo que tú quieres para ti mismo es malo. Recuerdan el ejemplo pusimos ahí del niño que quiere jugar con el cuchillo. Pero que lo quiero, sí, pero que te vas a hacer daño, muchacho, no entiendes. Y a veces pedimos nosotros en nuestra ignorancia cosas que aparentemente son buenas, porque un cuchillo se puede utilizar obviamente para pelar la fruta, para muchísimas cosas, para cortar jamoncito, la carne, el que le guste, depende. Para cortar ahí, el puré de calabacín no se puede cortar con cuchillo, así que eso ya no. Pero oiga, también puede ser utilizado para cosas malas, para cosas que no corresponden, y por ende pedimos conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Tercero, vimos que sabemos nosotros que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No hace del pecado una práctica habitual en su vida. No vive en pecado. Y poníamos también ejemplos acerca de estas cosas. No puede practicar y vivir en pecado, el llamado pecado favorito. Esa es mi debilidad. Y me decía uno que yo, bueno, quizás podría catalogar como un poco sinvergüenza, un poco, mucho. No, es que ese es mi aguijón en la carne, hermano. Digo, no sé, si te salta eso en el móvil, deberías bloquearlo. Es que es mi aguijón en la carne. Tú tienes problemas. Y obviamente ese hermano ha sufrido muchísimo de balde por su aguijón en la... No, eso no es tu aguijón, hermano. Tú puedes, como decíamos, con el Espíritu Santo, evitar esas cosas. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gracias, hermano. Estamos, según Romanos capítulo 6, libres de la ley, del pecado y de la muerte. Usted no tiene excusa para deliberadamente pecar. Eso no quiere decir que usted y yo no pequemos, porque somos humanos, pecamos. Como decía uno creo que era el hermano Elmer, de palabra, obra y omisión. Es algo que, bueno, como dicen en la iglesia tradicional, y en ese sentido tienen razón. Pecamos de múltiples y de diversas maneras y constantemente. Pero otra cosa es practicar el pecado, el tema de perfeccionarse en el pecado. Y hay una de las agravantes en las leyes que mencionábamos, que se gradaban diferente, hablando de premeditación y alevosía. No, y pusimos, si mal no recuerdo, el caso de Aarón en otra ocasión. ¿Recuerdan cuando Aarón baja a Moisés con las tablas?
se encuentra, ¿qué espectáculo se encuentra Moisés? Porque dice, oye, tu pueblo se ha corrompido y está escuchando Moisés desde allá arriba un estruendo y gritos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y cuando baja, ¿qué espectáculo se encuentra allí? ¿Y qué dice Aarón? ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió ese becerro de oro? Si es que nosotros recogimos todo el oro, lo tiramos al fuego y salió un becerro de oro. Y yo me encuentro con el hermanito que le salen páginas indebidas en el móvil y dice, pero es que me saltan solas. Hermanito, mira, el móvil se puede usar para leer la Biblia, para escuchar predicaciones, pero que te salten solas, yo creo que se puede bloquear, no es tan difícil. Yo creo que no es tan difícil. Y si no sabes, dile a uno que sepa más que tú que te lo bloquee, que no es tan difícil. Sí, hermano, no es tan difícil. Así que no tienes excusa para vivir en el pecado. Y hablábamos acerca de lo que menciona en los versículos 16 y 17 con respecto a lo que es el pecado de muerte y no de muerte. Y obviamente presentábamos el pasaje de Romanos 6:23 que dice que la paga del pecado es muerte. Muerte, es muerte espiritual, está separado de Dios por causa del pecado. Y el creyente cuando peca está en una condición similar. Pero usted, siendo creyente, obviamente no vive en pecado porque significa, si usted dice ser creyente y está viviendo en pecado, que tendremos que dudar de su salvación, de que usted realmente ha nacido de nuevo. No es compatible una cosa con otra. Eso es lo que presenta aquí la escritura. Como me decía una joven, no, pero es que yo vivo con mi novio. ¿Cómo? Sí, pero tu novio no es creyente y ustedes ni siquiera se han casado. Dice, sí, pero eso es una cosa del Antiguo Testamento, eso de vivir sin los no. ¿Cómo? Eso no es del Antiguo. Que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice, no, eso es una cosa del Antiguo Testamento. Sí, en los tiempos del Nuevo Testamento ya se llevaba. Yo no sé qué Biblia tiene esa chica, pero mi Biblia sigue diciendo lo mismo. Bien, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, en mayúscula, Jesucristo, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Y pusimos aquí el ejemplo de Job. Cualquier cosa que pasa en tu vida, que acontece en tu vida, como dice, Dios está en control de todo. De todo. Te guste o no te guste, me guste o no me guste. Y pasan muchas cosas en nuestra vida dolorosas, desagradables. Dios está en control de eso. Y recordamos el caso de Job. Para él poder, Satanás, ponerle un dedito encima a Job, ¿qué tuvo que hacer? Primero, Dios, ¿te parece? Bueno, si él no le autoriza, no hace nada. Y más adelante, en estos siguientes pasajes, versículo 19, he estado intentando desarrollarlo de la manera más clara posible. El versículo 19, encontramos que dice la palabra de Dios, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Claro, y no he dicho, ¿lo presento todo entero hoy o no? No lo voy a hacer porque sé que va a ser un fin de semana denso de enseñanzas, pero voy a presentar la primera parte. Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y aquí presentaremos un poco acerca de esta primera afirmación que el apóstol Juan nos da con respecto a nosotros mismos. Nosotros los creyentes, los que hemos nacido de nuevo. Cantamos un cántico habitualmente, hoy no lo hemos cantado, que dice, pertenezco a mi rey. Y si vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, un pasaje que conocemos. Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios 6, 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Sabemos que somos, tú y yo somos de Dios, pertenecemos a Dios. Y primeramente somos suyos, somos de Dios, porque Él nos compró. Él pagó un precio muy alto por nosotros, según nos presenta la Escritura, y este pasaje así lo recalca. Habéis sido comprados por precio. Escuchaba en esta semana un debate entre un musulmán y un cristiano, y una de las cosas que presentaba este joven musulmán era, claro, Jesucristo no murió, según él, porque él dice, Dios, si Jesucristo es Dios, Dios no muere. Pero claro, hay algunas herejías antiguas que si usted pone a estudiarse de esas herejías que surgieron en los primeros siglos del cristianismo, también presentaba esto mismo de esa manera. ¿Qué es lo que quizás nos complica a nosotros entender? Por ejemplo, hay doctrinas muy profundas como la doctrina de la Trinidad. No la entendemos a cabalidad. ¿Cómo los tres siendo uno mantienen ahí ese equilibrio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y también cómo Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Si Jesús no fuera 100% Dios y 100% hombre, no podría obrar nuestra redención. Por ende, cuando vemos que la palabra de Dios nos presenta en este mismo pasaje que tenemos de base de Primera de Juan, por ejemplo, en el versículo Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios mismo ha tenido que hacerse carne porque no había un sacrificio perfecto para poder presentar por el precio de nuestros pecados. Por eso nos presenta aquí la Escritura que Él pagó por nosotros un precio, como sabéis, de sangre. Claro, dice él, es que si Jesucristo si Jesucristo es Dios, no iba a sufrir. No, porque Él fue a la cruz como hombre y por eso dice la Escritura que Él se sometió y se sujetó a la voluntad del Padre. Entonces, es difícil saber aquí en este aspecto y por eso hay muchos que presentan dudas. Nosotros yo creo que no tenemos ninguna duda al respecto al reconocer esto. ¿Lo entendemos del todo? No. ¿Lo creemos según lo presenta la Escritura? Sí. ¿Hay muchas cosas que no entendemos en nuestra vida? Muchísimas. ¿Las creemos por fe como presenta la Escritura? Sin ninguna duda. ¿Qué pasa? Cuando no tenemos una palabra firme y estable, inconmovible, como es el caso nuestro, que sí la tenemos, la palabra de Dios, encontramos que la gente comienza a enseñar cosas muy extrañas y a divagar y a divariar en cuanto a enseñanzas fundamentales como esta, la divinidad y la humanidad de Cristo. Él nos compró y por eso dicen Hebreos que Él no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Si Él no hubiese sido 100% humano, no tuviese una relación como la que tiene y ha tenido con nosotros desde que se presentó aquí en la tierra. Entonces, debemos ser sensatos en este aspecto y saber que ese precio que Él pagó de sangre, obviamente nos redime. Por eso sabemos que somos suyos, porque Él nos compró con su sangre. ¿Cuál es tu valor? Supongo que habéis visto hay un sketch, déjame ver si lo tengo aquí. Hoy, mira qué curioso, hoy ando con... Supongo que lo habéis visto, ¿no? El del billete. No, madre mía. A ver, los que saben de dinero. No sé si tiene esto una diosa, como dice Elmer, que tiene la diosa. No sé si, yo sé que son 20 euros, no sé si tiene algún símbolo curioso, pero con eso compro. Cada vez menos, pero compro. ¿Lo veis? ¿No? Bien, cada vez menos. Pero... Son 20 euros, ¿no? Si lo doblo, siguen siendo 20 euros. Si lo doblo otra vez, siguen siendo 20 euros. Si lo estrujo, siguen siendo 20 euros. Si los pisos, siguen siendo 20 euros. Sí. Si los mojo,
Lo come. Y ese es el detalle. Aunque estemos en la circunstancia que sea, delante de Dios, estemos así, 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 pisados, seguimos teniendo el mismo valor. Amén. Usted y yo tenemos el mismo valor, no valemos 20 euros, no somos tan baratos, pero es simplemente para que usted esté pendiente de esto. No perdemos nuestro valor porque nos pisoteen, porque nos escupan, porque nos humillen. Es que me ha humillado. A Jesucristo también, y peor que a ti seguro. Tú no dejas de tener tu valor, el cual yo no soy consciente de mi valor. Personalmente lo digo, porque tú dices que Dios mismo ha muerto por mí. Pero ¿y cuánto valgo yo? ¿Cuánto vales tú? No somos conscientes realmente de nuestro valor, y yo creo que hasta que no estemos en ese escenario celestial, no seremos conscientes de ese valor que tenemos delante de Dios. No somos conscientes de ello. Y usted ve cristianos cabizbajos. Y Dios dice, pero y yo compré a ese. Yo morí por ese. Cristiano con la cara que parece un tornillo, arrugado, como si lo hubieran. Dice, ¿tú eres consciente de tu valor? Sabemos que somos de Dios. ¿Tú sabes que tú eres de Dios? ¿Que tú perteneces a Dios? Aquel que fue engendrado por Dios, en primera de Juan, en el 5:18 dice, aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno ¿qué? No le toca. Y ahí presentábamos ese pasaje de San Juan, donde dice que estamos en la mano de Dios y del Padre. ¿Recuerdan ese pasaje? Dice, nadie las puede arrebatar de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Eso es en San Juan 10, del 27 hasta el 30. Y dice, el Padre y yo, uno somos. Estamos guardados ahí. Nada ni nadie puede quitarnos ese valor. Nada ni nadie. Aunque estemos más gorditos, aunque estemos más feitos, aunque estemos más guapitos, nada ni nadie nos puede alterar ese valor delante de Dios. Sabemos que somos de Dios. Y esto les recalca a estos hermanos San Juan. Le dice, oye, ustedes saben que son de Dios. Lo sabemos, ¿no? Y recuerdo algún profesor que decía, vosotros sabéis eso. Y yo digo, a mí me suena chino, yo no me acuerdo. Pero si no te acordabas, ya lo sabes. Sabemos que somos de Dios primero por esto, porque Él pagó un precio por nosotros muy alto. Él nos compró. Segundo, sabemos que somos de Dios en primera de Juan capítulo 4, versículo 10 y 19, porque Él nos amó primero. Primera de Juan. Primera de Juan 4. Estamos ahí cerca en Primera de Juan. Ahí estamos peleándonos siempre en Primera de Juan. Primera de Juan 4, versículos 10 y 19. El versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación significa aplacar la ira santa y justa de Dios. No es una ira como la nuestra. Jesús murió y pagó ese precio tan alto por amor nuestro para aplacar la ira santa y justa de Dios. La ira del hombre no es santa ni es justa. En el versículo 19 dice la Escritura, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Él nos amó primero. ¿Había algo bueno en ti? No hay que jactarse de nada. Por eso dice el apóstol Pablo, si es por gracia ya no es por obras. Y si es por obra ya no es por gracia. Y por eso por gracia sois salvos. Sois salvos por gracia. Somos salvos por gracia porque Él nos amó primero a nosotros. Y por eso dice la Escritura, desde antes de la fundación de ¿qué? Por eso les decía
que no alcanzamos a comprender la dimensión real de nuestro valor delante de Dios. Yo personalmente digo, estoy sorprendido, no lo sé. No lo sé, no sabemos realmente cuán valiosos somos para nuestro Dios. Yo sé que soy de Dios porque Él me amó. Porque Él me amó primero. Oye, el Señor me ha amado. Ha pagado un precio por mí, me ha comprado. Y tercero, yo sé que soy de Dios porque Él me escogió y predestinó. Efesios 1, del 3 al 5. Aquí no detallaremos demasiado, que el hermano Constantín ya en la semana, el domingo, nos habló de este pasaje. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 5. Hablaba con un hermano hace unos meses atrás y me contaba y me decía cosas de aquí, de allí, de la Biblia. Y decía, hombre, lo más fácil es que todo lo que no te guste en la Biblia lo vayas recortando y lo vayas tachando y que te hagas una Biblia para ti. Pero bueno, eso ya lo han hecho algunos líderes de sectas y eso no funciona. Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué ha visto Dios en ti o en mí? No lo sé. Yo sé que soy de Dios. Y por eso dices aquí, el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios. Primero, como les he dicho, porque Él nos compró y pagó un precio muy alto por nosotros. Segundo, porque Él nos amó primero a nosotros. Y aquí nos presenta en el versículo 5 y 6, en el versículo 5 de Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Él nos amó desde el principio. ¿Por qué? No creo que sea porque somos muy guapos. Porque la Escritura nos da una descripción de nosotros mismos aquí en la tierra diciendo es que no sois muchos fuertes, no sois según la carne ricos ni muy sabios, sino que lo vil y lo despreciado de este mundo escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los fuertes y a los sabios. Por eso cuando aquí el apóstol Juan dice, sabemos que somos de Dios, quizás si no profundizamos en el pasaje, no nos damos cuenta de la implicación que eso tiene para nosotros. Yo sé que soy de Dios, que le pertenezco, porque Él me compró, porque Él me amó, porque Él me escogió y predestinó. Todas las denominaciones evangélicas coinciden en esto, en que el Señor nos escogió, nos predestinó. En lo que difieren habitualmente en el objeto de o en el porqué de. Y yo creo que ahí debemos ser prudentes al respecto y limitarnos a lo que la Biblia enseña, según el puro afecto de su voluntad. No intentar ir más allá. ¿Por qué? Porque no lo sabemos. No lo sabemos. Y hasta donde llegue la Biblia debemos llegar nosotros. Las cosas ocultas son ¿para quién? Para nuestro Dios. Y es lo que plantea aquí la Escritura. No es que Dios sabía de antemano. Mira, la Biblia aquí no presenta eso. Dice, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Nos limitamos a esto. Y damos gracias a Dios porque estamos aquí. Y damos gracias a Dios porque Él nos amó, porque Él nos escogió, porque Él nos predestinó y también porque Él nos compró con su sangre. Y por eso esta afirmación de Juan debería también ser una pregunta para nosotros. ¿Sabemos que somos de Dios? ¿Sabemos que somos de Dios? Y el mismo Juan pregunta, si Dios nos ha amado así, de esta manera, debemos también amarnos los unos a los otros. Y si vemos aquí el mismo pasaje de Efesios, nos habla de para qué fuimos escogidos, como el hermano también nos presentó no hace mucho, el domingo pasado. Y nos dice en el versículo 4 de Efesios 1,
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y esto obviamente se une con el pasaje que acabamos de ver en Primera de Juan. No puedes practicar el pecado. Tú no has sido escogido para ser un atleta, como dicen aquí en España, dicen atleta. En nuestros países dicen atleta, se suene la T de atleta. No puedes ser un atleta del pecado, porque si tú has sido escogido es para ser santo y sin mancha delante de él. Si tú eres un atleta del pecado, yo no tengo por qué creer ni que tú eres escogido, ni predestinado, ni santo, ni nada. No tengo por qué creer eso, porque tú eres un atleta del pecado. Y por eso usted ve cosas espantosas por ahí. No me voy a poner a contar esas cosas porque son tristes y aún personas dentro de la iglesia, etcétera. Pero oiga, una persona que es un atleta del pecado no está con Dios ni en Dios. Claramente, es así. Usted ha sido escogido, predestinado para ser santo y sin mancha delante de Dios. ¿Sabemos que somos de Dios? ¿Sabes tú que eres de Dios? Pues estás puesto para vivir en santidad y en santificación constante delante de Dios. Es un reto a asumir, hermanos. Y cuando damos un paso en nuestras vidas, ya sea adelante o hacia atrás, porque a veces hay que dar pasos atrás, Cuando damos pasos en nuestras vidas, debemos pensar, ¿sé yo que soy de Dios? ¿Estoy haciendo esto guiado por Dios? ¿Estoy moviéndome por Dios, según Dios? ¿Sabemos que somos de Dios? Esa afirmación no debería ser una pregunta para nosotros, que tristemente muchas veces esta afirmación se convierte en eso, en una pregunta. Pero sabemos que somos de Dios por estas cosas que hemos presentado y porque Él nos amó a nosotros primero. Padre, te damos gracias, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, hay muchas cosas que no entendemos. Simplemente nos sometemos y nos sujetamos a tu palabra según nos enseñas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre mío, porque hay muchas cosas que se nos escapan. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ella nos muestra todas las cosas, Padre, que debemos saber. Hay cosas ocultas que debemos simplemente orar, confiar y verlas desde lejos, pero hay otras que se revelan en tu palabra y te pedimos que nos des la fortaleza para creerlas cada día y vivir según ellas, Padre. Vivir según estos principios que tú nos muestras, porque nos has escogido para estar santos y sin mancha delante de ti. Ayúdanos a vivir de esta manera, Padre Celestial, delante de ti, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, que por tu gracia, por ese precio que tú pagaste por nosotros, ese amor que nos muestras día a día, podemos seguir avanzando en este mundo, Padre, en el cual nos encontramos. Padre, tú dices que el mundo entero está bajo el maligno. Ayúdanos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, Padre. En tus manos nos encomendamos. Confiamos en tu poder, Señor, para calmar este mundo tan convulso en el cual nos encontramos hoy en día. Padre, gracias, porque tú con tu palabra nos muestras cada día cómo debemos proceder en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.